Buen día, mi nombre es Luis Dulcey. En nombre del Semillero de Medicina Interna, haremos una revisión sobre las generalidades en tomografía de tórax, Universidad Autónoma de Bucaramanga. La radiografía de tórax es una imagen que se proyecta en dos dimensiones, empleándose tiempo en sintetizar la anatomía superpuesta entre una y otra estructura. La TAC, a diferencia de esta, es un proceso donde la anatomía no se superpone y integra las imágenes axiales para tener una visión en conjunto. Entonces, voy a tener cortes frontal o coronal, sagitales o transversos o axiales. Entonces, aquí tengo cortes transversos o axiales. Recordemos que existen ventanas y que cada una de estas ventanas permite valorar estructuras en específico en relación a las unidades Hounsfield, siendo -1000 el aire y +1000 el metal o las estructuras que contengan algún tipo de mineral. Entonces, aquí tengo una ventana a la izquierda de mediastino para ver vasos sanguíneos y anatomía como tal mediastinal, y a la derecha tengo la ventana pulmonar o parenquimatosa que me permite valorar de una mejor manera y caracterizar así mejor el parénquima pulmonar como tal. Muy útil en la clasificación de el enfisema. Recordemos a su vez que el mediastino se subdivide en dos mediastinos, superior e inferior, y que a su vez el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. El 90% de los tumores mediastinales están en el mediastino medio, y el mediastino, digamos, que contiene la mayor cantidad de estructuras vitales es el mediastino medio, donde está el pericardio, el corazón, los grandes vasos, los nervios frénicos, los pedículos y los plexos cardíacos profundos. En el mediastino anterior tengo el timo, vasos mamarios y ligamentos externopericárdicos, y en el posterior tengo el esófago, la aorta descendente, el ductus torácico, los troncos simpáticos, la ácigos y la hemiácigos. Aquí tengo una ventana mediastinal que me permite valorar las estructuras propias del mediastino. Aquí tengo las unidades Hounsfield reflejadas en este tipo de corte. Aquí tengo una ventana parenquimatosa donde puedo valorar más adecuadamente la segmentación bronquial, el atrapamiento aéreo y si hay o no enfisema en un paciente. Entonces, los cortes nos permiten ir valorando estructuras. La T corresponde a la tráquea. Tengo la yugular interna, la carótida, que es de menor calibre en relación a la yugular interna, la glándula tiroidea, la clavícula y el esófago, detrás de la vía aérea. Aquí ya empiezo a ver la arteria subclavia, la vena axilar, la yugular interna y la vena axilar. Y la carótida. Aquí tengo las carótidas primitivas. Tengo en una ventana mediastinal, ya empiezo a ver parte del parénquima, la clavícula, la vena brachiocefálica, la arteria subclavia debajo de la clavícula, por supuesto, la vena brachiocefálica. Aquí empiezo a ver prácticamente las mismas estructuras y empiezo a ver la segmentación poco a poco de la vía aérea. Ya empiezo a ver el callado aórtico, el espacio prevascular, la cava superior, el esternón. Aquí empiezo a ver los vasos del timo, empiezo a ver la aorta descendente, veo la aorta ascendente al mismo tiempo, veo la cava superior. Aquí empiezo a ver aorta ascendente, cava superior, descendente. Empiezo a ver la rama de la arteria pulmonar izquierda, que sería esta, y empiezo a ver la segmentación de los bronquios con el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Una vez alcanza la carina y se segmenta. Aquí empiezo a ver aorta ascendente, cava superior, el tronco propio de la arteria pulmonar, la segmentación de la vía aérea, derecha e izquierda, la aorta descendente. Ya empiezo a ver la segmentación del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Aquí puedo ver el tabique interventricular. En la anterior también se veía parcialmente la aorta descendente.
Ya empiezo a ver en cortes más bajos la estructura hepática, la cava inferior, la cámara gástrica y parcialmente el vaso. Aquí en estos cortes más bajos puedo ver el hígado, la cava inferior, el ángulo coloesplénico, la cámara gástrica, el vaso y la aorta descendente. Alcanzo a ver la suprarrenal del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos, como pueden ver y recordamos, esto es una ventana mediastinal. Aquí se colocó medio de contraste. Si ustedes analizan, se darán cuenta que se observa la aorta ascendente, las arterias pulmonares, el tronco derecho, tronco izquierdo, la vena cava inferior hacia abajo, cerca de la vértebra. Y logro ver en el número 2 que el medio de contraste no pasa adecuadamente, al igual que en el número 3, por la pulmonar derecha. Eso en el contexto de un paciente con disnea dolor torácico súbito, de pronto la triada de Magin-White, que es el S1Q3T3, S profunda en D1, Q profunda en D3 y una T invertida en la derivación D3, con un Wells de alto riesgo o moderado riesgo, con un Génova, un Padua, un Caprini, que indique la necesidad de anticoagulación por alta probabilidad pretest, nos debe hacer sospechar en un tromboembolismo pulmonar con un defecto de perfusión a nivel del tronco pulmonar derecho. Aquí vemos en estos cortes, que serían axiales o transversos, en el número 1, en esta ventana mediastinal, observo que hay un nivel, recordemos las densidades, hipodenso el aire, hiperdenso el blanco o el metal, o la sangre que contiene hemoglobina, o un cuerpo, digamos, metálico. Entonces, observo hipodensidades en esta ventana mediastínica a nivel, pues, de lo que es propiamente el parénquima, pero en el número 1 observo una imagen isodensa, tabicada, que se corresponde con un hidrotórax por derrame pleural o hemotórax en el caso de una lesión traumática. En este caso no hubo lesión traumática, fue un hidrotórax por derrame pleural en el contexto de una falla cardíaca. Este es un caso muy atípico de un tumor en el mediastino medio, pequeño, con un dolor torácico, síntomas B. Entonces, esto es una ventana mediastinal donde yo logro observar una imagen, si la ven aquí, hipodensa, este punto encima de la flecha, por debajo de la aorta ascendente, se corresponde con un tumor mediastinal pequeño infiltrativo a nivel del segmento medio, es decir, mediastino medio. Aquí tenemos un paciente con síntomas de fiebre, tos productiva de más de 2 semanas de evolución, astenia, anemia, pérdida de peso, prueba de VIH positivo. Entonces llama la atención la presencia de una imagen en esta ventana mediastinal isodensa hacia afuera e hipodensa en su interior, lo cual nos hace el diagnóstico de una caverna del lóbulo medio o complejo de Ranke de tuberculosis, el cual se confirmó por fibrobroncoscopia. Aquí tenemos en una ventana pulmonar o parenquimatosa una imagen hiperdensa hacia afuera, hipodensa hacia adentro, dos de hecho, la mejor definida es la que se encuentra más en la parte como apical, en la cual, en este contexto de un paciente con fiebre, disnea y dolor torácico, y con síntomas de desgaste orgánico y con una prueba de pronto VIH positiva, nos debe hacer pensar en la posibilidad de una tuberculosis también pulmonar, complejo de Ranke con K. Aquí tenemos un paciente que ingresa en el contexto de un politraumatismo. En el número 2 y en el número 3 tenemos hidrotórax líquido, pero en los cortes en este corte, perdón, que es de tipo mediastinal, hay una imagen isodensa, el número 1, que se extiende alrededor de todo lo que es el pericardio, más el 2 y el 3 sería un derrame pericárdico masivo, más un derrame pleural o hidrotórax
bilateral también importante. Esto en el contexto de pronto un paciente con falla cardíaca. La ventana es mediastinal, por supuesto. Aquí tenemos una ventana pulmonar en la que tenemos una imagen hiperdensa hacia afuera, hipodensa hacia adentro, irregular, en ausencia de tos, en ausencia de fiebre, con un diámetro que supera los 3 centímetros, con síntomas B, fumador, con un score de la Universidad de Brock o Mayo, Clínica Mayo, o modelo bayesiano que me indica una alta probabilidad de lesión neoplásica. El diagnóstico sería una lesión primaria del pulmón. Aquí tenemos del mismo paciente cortes axiales progresivos de una ventana mediastinal en la cual observo entre el 4 y el 5, que serían los vasos propios de la aorta, observo un colapso, como si hubiera una imagen isodensa que estuviera colapsándolo. Aquí se ve mejor en el número 1. Y aquí en el tronco de la pulmonar y su segmentación veo que hay una compresión extrínseca sobre el tronco pulmonar, lo cual me condiciona un enlentecimiento del flujo en la pulmonar izquierda, compatible con un tumor mediastinal con compresión extrínseca sobre el tronco de la pulmonar y sobre la aorta. Aquí tengo un paciente que sufre un politraumatismo en una ventana pulmonar. En el número 1 hay una imagen hipodensa, muy hipodensa, típico de un neumotórax. Entonces, todo el número 1 y el número 2 que ven allá es neumotórax. El número 6 y el número 7 son imágenes hiperdensas. En el contexto de un traumatismo serían secundarias a contusiones pulmonares, al igual que la número 7 del lado izquierdo. En el número 5 y en el número 4 lo que tengo es los segmentos del pulmón que no tienen en el momento neumotoras y son los que están funcionando, dándole soporte a este paciente. También veo a nivel del pericardio un engrosamiento y una imagen isodensa que sería compatible con derrame pericárdico postraumático. Aquí tengo cortes de una ventana mediastinal en los cuales observo en el número 4 el corazón, en el número 5 y en el número 6 sería parte del intestino. En el número 1, los cortes axiales en el número 1, tengo el intestino delgado, las asas intestinales dentro de la caja torácica, con una imagen hipodensa isodensa, perdón, alrededor de esta, que sería sangrado. Entonces tengo un hemotórax, perdón, hemotórax no, un hidrotórax izquierdo con interposición de asas intestinales secundario a una hernia diafragmática posterior a un trauma. Aquí tengo un paciente que ingresa con dolor torácico, irradiado, tipo terebrante, intenso, cifras tensionales de 300, 220, taquicárdico, álgido, diaforético con sensación de muerte inminente, quien las troponinas, a pesar de estar positivas, no explican mucha de la sintomatología adyacente, puesto que el paciente tiene pulsos disminuidos en miembros inferiores y tiene un dolor abdominal intenso, sin signos de irritación peritoneal. Si yo miro en esta ventana, que es una ventana mediastinal, en el corte aquí arriba, observo que hay una línea hipodensa alrededor del callado aórtico, que se ve aquí en el corte coronal, mucho más extenso, correspondiente con una disección aórtica en toda su extensión. Este es un paciente con hábito tabáquico que aparte de todo tiene déficit de alfa-1 antitripsina, la combinación menos adecuada posible, quien presenta unas imágenes en una ventana pulmonar hipodensas, tabicadas, redondeadas, de bordes regulares, compatibles con bulas por el déficit de alfa-1 antitripsina. Este paciente tiene una enfermedad de tipo fibrosis quística. Y ahí la manifestación de este patrón en panal de abejas. Aquí tengo un paciente que fue fumador o fue fumador
Y tiene en la número 1 una gran bula. Tengo algunas zonas de atrapamiento aéreo adicionales que están adyacentes en la pleura. Aquí los vemos en esta ventana pulmonar o parenquimatosa. Esto sería un enfisema septal porque está adyacente a la pleura. Este sería un lobular, el que se ve aquí arriba. Entonces tengo enfisema lobular, septal y centrolobulillar. Si tengo centrolobulillar y tengo septal, tendría acinar. Aquí tengo un paciente con pérdida de peso, astenia, ainamia, síntomas B, sin fiebre, con hábito tabáquico. Entonces tengo una imagen en esta ventana pulmonar de tipo hiperdenso, irregular, con espículas a nivel del campo pulmonar medio aproximadamente por la altura del corte, que se corresponde con un tumor primario del pulmón izquierdo. Aquí tengo un paciente con una ventana. ¿Qué tipo de ventana es esta? Esto es una ventana pulmonar. Sin embargo, tuvo fiebre, tuvo tos y tuvo una neumonía que fue tratada durante 7 días con manejo antibiótico. A los 7 días del alta reingresa con picos febriles, con astenia, con frote pleural. Entonces, esta imagen, que es isodensa, está aquí como tabicada en el campo del pulmón izquierdo, como es un líquido, un hidrotórax tabicado, sería un acceso del pulmón secundaria a la neumonía, secundario a la neumonía. En esta ventana mediastinal, logro observar que en el momento de la segmentación de los vasos pulmonares, se observa una disminución de la perfusión en la arteria pulmonar derecha, lo cual nos hace el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Y adicionalmente, tiene unas adenopatías calcificadas parailiares. ¿En qué patrón puedo ver eso? En la neumoconiosis del pulmón, los pacientes que trabajan en las minas, en las grandes o con material de tipo no orgánico. Aquí tengo un paciente que ingresa en el contexto de un dolor en la mama del lado izquierdo, con a la palpación una densidad o una sensación de masa dura, adherida a planos. Entonces llama la atención que el número 7 sería el pectoral mayor, pero si yo comparo el pectoral izquierdo con el derecho y veo que es una densidad mucho mayor que la del lado izquierdo, derecho, el diagnóstico sería un sarcoma del músculo pectoral izquierdo. Y aquí tengo en el número 8 la vena axilar por donde está pasando el medio de contraste. Aquí tengo un TAC donde observo en el número 1 una aorta, un callado muy dilatado, muy aumentado de diámetro, sospechoso de un aneurisma aórtico. Y este es un caso de nuestra experiencia propia en el cual se observa en la reconstrucción 3D, puesto que la tomografía permite hacer reconstrucciones 3D, una dominancia izquierda, un paciente con agenesia de la coronaria derecha. Entonces, aquí tengo la descendente, el tronco, tengo la descendente y tengo la circunfleja. Pues este paciente, la irrigación de la pared posterior y el ventrículo derecho se dan por unas ramas de dominancia izquierda que libera o genera la circunfleja. Dentro de este concepto de dominancia, pues hasta un 10% de la población puede tener dominancia del lado izquierdo, lo cual generaría un infarto, en este caso, si fuese el tronco coronario, un peor pronóstico porque nos va a tumbar también la precarga del paciente. Muchísimas gracias, espero que esta presentación les sea de ayuda en su formación profesional. Feliz día.